Hola Venezuela, feliz y bendecido día. Hoy es jueves 13 de agosto del año 2026. Feliz día, Dair. Hola Yajure, buenos días para ti y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de la señal de Venezolana de Televisión. Ya 6 minutos de la mañana, iniciamos revisando información importante y nos vamos de inmediato a chequear la agenda de la presidenta Delcy Rodríguez y les vamos a presentar una publicación reciente que realizó el equipo de prensa presidencial, que además ilustra parte de la actividad del día de ayer con el propósito de consolidar la estabilidad del servicio eléctrico en el país. La presidenta Delcy Rodríguez lideró la firma de adendum al contrato estratégico entre la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y la empresa latinoamericana INSA. Este acuerdo histórico tiene como objetivo principal robustecer el sistema eléctrico nacional CEN y garantizar un plan preventivo de recuperación de infraestructura para el fortalecimiento del CEN ante el impacto del fenómeno climático Super Niño. La alianza también tiene como finalidad blindar el suministro de energía, asegurar la continuidad de este servicio público esencial e impulsar el crecimiento económico productivo de la nación. En contexto, es importante recordar que el pasado mes de junio el Gobierno Nacional suscribió un acuerdo con la multinacional INSA para reactivar y culminar la central hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar, y de esta manera finalizar la construcción de la central Tocoma y optimizar la central Macagua para incorporar energía al CEN. Con esta firma, el Ejecutivo reafirma una vez más su compromiso con el desarrollo de la infraestructura estratégica del país y la consolidación de un sistema eléctrico confiable para todo el pueblo venezolano. Le reiteramos, es una publicación reciente del equipo de prensa presidencial con respecto a esta actividad, esta jornada que en materia de energía eléctrica se desarrolló y en la cual viene trabajando el país desde hace varios meses con firma de convenios importantes. En el mes de junio, además de esta empresa, se realizaron rúbricas de acuerdos que están en plena ejecución en este momento, con proyecciones para el cierre de este 2026, porque tiene proyecciones a 1 año y proyecciones a 4 años, entendiendo, bueno, todo lo que está relacionado con la recuperación del sistema eléctrico nacional. Ahora, un recuerdo, muchos se preguntarán, ¿por qué ahora y antes no? Sencillamente porque las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de la Administración estadounidense, pues ha dado esa licencia, esa permisología, digámoslo de esa manera, a estas empresas para que puedan negociar con el gobierno venezolano. Así es, esto es lo que se está ejecutando en este momento. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hacer una revisión en este momento, Yajure, de cómo ha sido el manejo de las informaciones en nuestro país con respecto a este doble terremoto del pasado 24 de junio. Vamos a compartir con ustedes algunos datos, porque tras este doblete sísmico en Venezuela, el 24 de junio, las redes sociales y las plataformas de mensajería se inundaron de noticias falsas y contenidos descontextualizados que incrementaron la alarma en la población. Organizaciones de verificación desmontaron múltiples bulos. Asimismo, el pánico se alimentó con falsas alertas de tsunami locales, ignorando que el origen de estos eventos fue enteramente geológico debido a la liberación de tensión entre placas tectónicas. Las plataformas periodísticas instan a los ciudadanos a no compartir material de dudosa procedencia sin verificar previamente las fuentes oficiales. El documental La Verdad sobre las primeras 48 horas del terremoto expone la manipulación mediática y la desinformación tras el terremoto en nuestro país, desmontando así noticias falsas sobre la inoperancia estatal mediante datos oficiales de respetados organismos internacionales. Se analizan también un ecosistema mediático coordinado, revelando los detonadores y amplificadores digitales que difundieron narrativas falsas frente a la realidad. Esto ocurrió tras este doblete sísmico del pasado 24 de junio. Nosotros recuerdo que desde acá, además, una cobertura constante que realizó el equipo de Venezolana de Televisión, Yajure, donde invitábamos a la colectividad a estar muy atentos a las informaciones oficiales, y ese llamado permanente de la revisión de las informaciones oficiales era porque, bueno, se estaban generando
cualquier cantidad de noticias, incluso de imágenes que no iban en sintonía con lo que estaba ocurriendo en el país, en esos laboratorios permanentes para generar esa zozobra en el país. Allí se conoció pues gran parte de lo que ya, por ejemplo, nosotros hemos analizado en diversas oportunidades, la miseria humana de muchos pseudos comunicadores y algunos llamados influencers, lo cual pues demuestra que la miseria humana no tiene límite. Y de esta manera pretendieron inundar las redes sociales de desinformación y decir noticias falsas de la forma como el Estado venezolano y las autoridades estaban administrando toda la atención a las personas afectadas durante el terremoto. Sí, además que acá en Venezuela, que hemos vivido situaciones similares, es decir, nos referimos a esta cantidad de noticias falsas que no van en sintonía con lo que está ocurriendo, también permitió que el venezolano, el ciudadano común, no fuese ingenuo con lo que recibía, con las informaciones que veía, pero a la par, el trabajo de medios de comunicaciones oficiales, en el caso con ese compromiso de informar, de estar a tono con todos los datos oficiales, con las declaraciones de las autoridades. Y si algo hay que destacar, que tras este doble terremoto, las autoridades constantemente, cada cierto tiempo, estaban actualizando datos, haciendo recorrido, dando información oficial, además información que era la información utilizada también a través de medios internacionales de lo que estaba ocurriendo en el país. Sí, yo creo que allí es importante destacar pues también la labor de muchos venezolanos que combatieron sin ningún tinte político, combatieron esta desinformación desde la verdad y de la forma objetiva, rechazando este tipo de noticias falsas, de manera que se decía prácticamente la verdad en cada una de las gestiones y se desmentía toda esa falsedad que trataron de plantear y dar a conocer algunos de estos comunicadores que dejan muy mal su profesión. Fíjate, Yajure, vamos de inmediato a presentar un extracto del documental Las primeras 48 horas, una producción del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. El audiovisual expone la cobertura y la difusión de noticias falsas por parte de corporaciones mediáticas, principalmente internacionales, tras el evento sísmico. Vamos a compartir con ustedes este material. Principales detonadores y amplificadores. Todo empieza arriba, con grandes cadenas globales, los detonadores, específicamente NTN24 y El País de España, amplificando a horas la narrativa de abandono por parte del Estado. Más de 10.000 publicaciones en apenas 48 horas. Gran parte de estas narrativas las deciden unos pocos grupos económicos. Desde la organización Ardila Lule NTN24 hasta el grupo Prisa, relacionado a El País. En 2019, El País publicó un editorial afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro había quemado los camiones de ayuda humanitaria en Cúcuta. La historia recorrió el mundo. El New York Times demostró que el fuego había sido provocado por un cóctel Molotov lanzado desde el bando contrario. El País tuvo que añadir una fe de errata a su publicación. ¿Cuántas personas vieron la corrección después de haber visto la acusación? El 24 de agosto de 2019, El País publicó que el rey Juan Carlos I había muerto. Era mentira. La operación había salido bien. Borraron la nota. Dijeron que era un borrador. Pero las capturas ya eran virales. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un medio con tal de impactar a su propia audiencia? Y veíamos pues la forma como se desnuda estas corporaciones que naturalmente y continuamente han tenido una campaña en contra de Venezuela y que no les ha importado la forma como de manera grotesca mienten ante la opinión pública y luego para recoger o convertir la fe de rata a veces ni se ve la forma como desmienten las noticias que en el pasado publicaron. Sí, porque buscan viralidad, buscan ser leídos, hablar, que hablen acerca de ese contenido más allá de lo que genera en la población, y hablamos de angustia, de zozobra, de preocupación, este tipo de informaciones. Por eso siempre el llamado desde este medio y el compromiso y la responsabilidad
de quienes asumimos la comunicación con responsabilidad social es que siempre se mantengan atentos a medios e información oficial. Si usted ve un contenido que no le está generando confianza, que no se siente seguro de lo que está viendo, debe validar con otro medio oficial que maneje la información antes de compartir, antes de mostrarla, antes de publicarla en sus plataformas digitales. En este orden de ideas, a continuación recopilamos algunas de las noticias falsas más virales y alarmantes que circularon en redes sociales tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Un material ajeno a la emergencia. Allí circularon videos de demolición en Turquía del año 2023, imágenes de video de juegos y rescates antiguos en otros países, presentándolos falsamente como lo sucedido o lo ocurrido en La Guaira o en Caracas. Contenidos generados por inteligencia artificial. Allí se detectaron imágenes de animales destrozados o destrozos creados con inteligencia artificial con el fin de sobredimensionar la tragedia y saturar las plataformas digitales. Desastres en vías subterráneas. Se difundió una grabación de pasajeros evacuando las vías subterráneas del metro de Caracas debido a un supuesto daño estructural por el sismo. Un tsunami en La Guaira. Circularon imágenes de un fuerte oleaje asegurando que se trataba de un tsunami en las costas del estado La Guaira. Verificadores de datos confirmaron que el video pertenecía en realidad al tsunami registrado en Japón en el año 2011. Bueno, da cuenta esto de lo que ocurrió en estos pocos meses, ya cerca casi 2 meses de este doble terremoto, y que permite a Venezuela, a los venezolanos, estar atentos a ese contenido que recibimos y que compartimos, que vemos a través de medios de comunicación o de plataformas digitales. Justamente sobre este tema y durante una rueda de prensa internacional ofrecida el pasado 7 de julio, la presidenta Delcy Rodríguez abordó la propagación de noticias falsas que circularon tras este doble sismo del 24 de junio. Esto dijo en esa oportunidad. La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira, para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Hay quienes humanamente y con razón bajaron a buscar a un familiar, bajaron a buscar un amigo, bajaron a buscar un trabajador, pero se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Tras el doblete sísmico, el Gobierno Nacional desplegó una respuesta inmediata en las zonas afectadas. A continuación recopilamos las principales acciones ejecutadas. Rescate de sobrevivientes, más de 6.400 personas rescatadas en las primeras fases críticas de la emergencia. Atención en albergues, instalación de al menos 79 campamentos temporales para alojar a los damnificados. Suministros básicos, allí se pudo distribuir miles de toneladas de alimentos y cientos de miles de litros de agua potable. Planes habitacionales, bueno, ya se han activado las fases de reubicación temporal y entrega de vivienda en urbanismos como Ciudad Tiuna para familias afectadas. Bueno, esto fue parte, Yajure, de ese despliegue inmediato que realizaron las autoridades luego de conocer la información. A esto sumándose desde las labores que se hacían también el arribo a nuestro país de rescatistas internacionales de todos los países que se comunicaron en ese momento con las autoridades venezolanas, que manifestaron el interés de venir, de ayudar, de colaborar y de mandar a sus equipos técnicos y especializados, también recibidos desde ese primer momento en Venezuela. Y la presidenta Delcy Rodríguez, en rueda de prensa internacional, en ese mismo momento, ese 7 de julio, también se refirió a la pronta respuesta de organismos del Estado luego del terremoto. Vamos a escucharla. Primero que hicimos a pocas horas de la ocurrencia fue emitir un decreto con la creación del Estado Mayor para atender esta situación de emergencia ante un desastre natural, tal como está contemplado en las leyes de la República. Se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil,
el sistema de emergencia pública. Aquí se nombró una autoridad única, el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Zulbarán, e iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate. Nosotros no esperábamos un día, 2 días, 3 días, inmediatamente se activó. Tal cual como lo afirma la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en ese mismo momento se activaron las autoridades, funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad se apostaron y fueron por el auxilio, lo cual requería la población afectada, particularmente en el estado de La Guaira, al igual que en Caracas. Policías municipales, nacionales, guardias nacionales, 6 CPC, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, voluntariados, todos se sumaron a esta gran tarea de salvar vidas en el estado de La Guaira, al igual que en las zonas donde donde hubo mayor afectación durante el sismo del pasado 24 de junio. Y recordar que incluso se movilizaron en ese momento también equipos de seguridad, de búsqueda y rescate de otras zonas, es decir, vimos desde el estado Mérida movilizándose, desde el estado Bolívar, es decir, esa solidaridad que el venezolano manifestó, que inmediatamente al conocer la situación del estado La Guaira, ese voluntariado de paramédicos también se movilizó inmediatamente a las zonas afectadas, previos datos ya suministrados por las autoridades venezolanas. Y continuamos rechazando pues toda esa desinformación, esos fake news que han corrido en cuanto a la atención que ha recibido el pueblo venezolano después del 24 de junio. Y en contraste a toda esa desinformación, esas informaciones que hicieron virales, importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, pocos días después de los terribles sismos que sacudieron al país. Gianluca Rampolla, coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, reconoció la ardua labor de organismos como del Estado poco después de dichos temblores. Escuchemos parte de esas declaraciones. En nombre de las Naciones Unidas, quisiera desear y expresar nuestra solidaridad con las personas, las familias, las comunidades afectadas y reconocer los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales, estatales, locales, así como por los equipos de primera respuesta, todos quienes han trabajado incansablemente desde el primer momento de la emergencia. Bueno, allí veíamos pues a Rampolla, que es un alto funcionario de la ONU, en el cual daba fe y daba razón en cuanto a la atención emitida por el Estado venezolano, en la atención inmediata que recibieron las familias afectadas tras el sismo del pasado 24 de junio. Sí, además que tuvieron una atención constante de todo lo que venía ocurriendo y ellos también, bueno, generando una dinámica de apoyo y de logística a todo lo que se venía realizando desde las autoridades venezolanas. Nos corresponde hacer la pausa, 6 de la mañana, 24 minutos. Luego de la pausa vamos a conversar con la profesora Ana María Avilés, es economista, es profesora universitaria, es investigadora y hablaremos sobre el panorama económico de nuestro país. Pausa y en breve de vuelta, no se aparten de nuestra sintonía. Amigos, de vuelta con ustedes, ya con nuestra invitada acá en estudio. Le vamos a dar la bienvenida a la profesora Ana María Avilés, es economista, profesora universitaria, investigadora, compartiendo con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, Hola, hola Venezuela, buenos días. muchas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Vamos a hablar de economía. Decía Yajurio ahorita, dedicado a este tema hasta las 7 de la mañana en lo económico. Profesora, ¿cuáles son esos factores determinantes en este momento para el país que han permitido esa senda de crecimiento económico aún y en adversidades? Bueno, fíjate, yo a veces creo, ¿no?, que la gente recibe las noticias, pero la gente como que no las procesa, las deja que pasen, ¿no? Nosotros venimos con un crecimiento sostenido en la producción de petróleo desde el año pasado. Yo me atrevería a decir 24, 22, 24. Estamos hablando y la explosión de crecimiento más alto que hemos tenido de la producción petrolera ha sido en el año 2026. Estamos produciendo 1.200.000 barriles diarios. Nuestra economía es petrolera. Nosotros somos petroleros. Parece que hay gente que no le gusta ser petrolero, ¿no? Entonces, bueno, porque es que Venezuela, porque el petróleo, somos un país
de vocación petrolera, hay países que son industriales, hay países que son agroindustriales, hay países, o sea, cada país tiene una vocación. Tiene su potencial. Tiene su potencial y a eso lo llamaban las ventajas absolutas en algún momento en las teorías económicas, hasta que esas ventajas fueron cambiando, ¿no? Entonces, sin embargo, Venezuela ha transitado un camino muy difícil, muy duro, pero se ha logrado y es de la diversificación dentro de los productos exportables. Porque nosotros hemos sido monoexportador de petróleo, pero no somos monoproductores, porque nosotros comemos lo que hacemos aquí. Entonces, nosotros tenemos otros rubros, solamente que la exportación siempre ha sido la mayor cantidad de divisas que produce Venezuela como república, es a través de la producción de Ahora, petróleo. ¿y qué ha logrado ese crecimiento sostenido? Es decir, esos factores, o que usted diga, esos elementos claves que gracias a estas decisiones o a estas acciones se ha logrado mantener aún y en situaciones complejas. Bueno, porque nosotros efectivamente, cuando nosotros tuvimos la crisis más grande, que tuvimos las sanciones, o que tenemos las sanciones, aún. las tenemos todavía, lo que tenemos son unas licencias. No permiso. No permiso. Permiso, usted puede ir a la fiesta de 4 a 12 de la noche. Hay un permiso, ¿no? Entonces, cuando se implementan las licencias, nosotros tuvimos una conjunción de muchos elementos. Entre esos las sanciones, ¿verdad? Pero también vino la caída del precio del petróleo internacional. Estamos hablando de que el barril estaba en un promedio de 70, 80 dólares, el precio del barril, y cae en el año 2014, 15, cae a 40, 30 dólares el barril de petróleo. O sea, la caída del precio internacional, más nuestra economía sancionada, más factores, porque además las sanciones fueron a espacios muy medulares. Banco Central, ¿ok? Entonces, cuando tú agarras y sancionas a Banco Central, te quedas sin poder hacer transacciones internacionales. Entonces, no puedes pagar tus bonos de la deuda 2017, 19, 20, no lo puedes pagar porque es que aunque tengas el dinero, no tenías cómo pagarlo, no tenías el instrumento para pagar. Entonces se te acumula la deuda, te conviertes en un país que cae en default porque no paga. Entonces eso te aumenta el riesgo país. Entonces más está sancionado, más los precios del petróleo, más nuestra tecnología, es una tecnología petrolera, está adaptada a las tecnologías internacionales, todo lo que tiene que ver con repuesto. Entonces, bueno, esa fue la crisis que vivimos. Sí. Ahora, fíjese que usted entró, bueno, destacando la producción petrolera en nuestro país, pues que ha aumentado durante este año, ha aumentado la producción, pero ¿cómo evalúa el comportamiento del Producto Interno Bruto frente a todas estas proyecciones iniciales que se dieron al inicio de año? Al inicio del año la proyección era del 9%. Esa proyección ha ido variando, y ha ido variando porque además varía en todos los países del mundo durante todo el año. Porque entonces a veces creemos que es que nosotros, solo es con nosotros. O sea, pero el profesor no es un indicador fijo. Sí, o sea, el profesor me miró a feo. O sea, solo a mí, pues. O sea, a veces creemos que no, todos los países tienen una proyección de Producto Interno Bruto cuando comienza el año, y esa proyección se va modificando durante el año. Entonces, nosotros tenemos una proyección del 9%, y esa proyección ha disminuido. Se cree que deberíamos estar creciendo entre 7, de 6,5 a 7. Por razones obvias, porque nosotros tuvimos 2 terremotos. Claro. ¿Y ese porcentaje de crecimiento, cómo lo evaluamos? ¿Un porcentaje de crecimiento positivo? ¿Está adaptado a la realidad del país? Cuando lo comparamos quizás con el año anterior, ¿qué evaluación se hace? Sí, efectivamente todo el crecimiento que nosotros estamos teniendo es positivo. Nuestro crecimiento está empujado por la industria petrolera, claro. Sin embargo, fíjate que ya ingresamos nuevamente a los mercados internacionales de hierro y acero. Hierro y acero. Sí, acero. No, porque uno se pone a pensar cuáles son los productos, ¿no? Entonces, nosotros volvimos a incorporarnos ahorita. Vale decir que en el año 99, la mitad de lo que producía el petróleo, la mitad de la producción petrolera la producía el hierro y el acero. O sea, Sidor producía, si PDVSA hacía 100, 50 hacía
la CBG. Ahora, profesora, con todos estos cambios que han habido en cuanto a la legislación venezolana que le da garantía a las empresas internacionales a invertir, ¿no pudiera aumentar ese Producto Interno Bruto? ¿O se va a mantener, a bajar 2 puntos? No, lo que pasa es que cuando tú haces una medición porcentual, claro, porcentual te parece así como, es como mucho, es como poco. Sí, O sea, ¿qué valoración le hago Ajá. Claro, porque si se, en principio de año se decía un 9%, y luego se baja a 2%, claro, caracterizado por lo del terremoto, que también tiene su efecto, pero también han habido cambios en cuanto a la legislación, en cuanto al ingreso de empresas que están dispuestas a invertir en nuestro país en varios sectores económicos? Cuando tú bajas el 1% o el 2% que uno dice, esos son miles de millones. O sea, lo que pasa es que cuando lo vemos porcentualmente, Claro. 1%, 2%, ¡ay, qué poquito! No, esos son miles de millones. Claro, esa es la pregunta que se hace la audiencia en sus Claro, casas. claro. Entonces, mira, la presidenta acaba de firmar un adendum en el contrato de Corpoelec. Y no es, no es de extrañarnos. Miren, sin energía y sin energía eléctrica no hay posibilidades de producir. Entonces, el tema para nosotros de la energía eléctrica terminó creando un país con muchas dificultades para conseguir inversiones extranjeras. ¿Por qué? Bueno, porque si tú montas una fábrica de salchicha y tú no tienes energía eléctrica, tú necesitas entonces unas plantas termoeléctricas propias para poder mantener las cadenas de frío. Sí, forma parte de las garantías que se requiere para garantizar esa inversión. Claro, pero es que eso es parte de las externalidades Sí. naturales que necesitas para poder producir y para poder activar un aparato productivo. Entonces, el sistema eléctrico nuestro no es extraño, viene vulnerable desde todo este proceso, además adicionalmente las sanciones. Y entonces eso ha hecho que, bueno, que el sector industrial haya sido un sector que se haya movido muy lento por falta de energía. Con esta firma de este contrato se activan Tocoma y Caruachi. Caruachi, ajá. Tocoma, y eso es como un centro hidroeléctrico que está en Guyana, que está en el estado Bolívar. Entonces está el Guri, está Tocoma, está Caruachi, no, Caruachi es en Sucre, por ahí en Oriente. Y está Tocoma y está otra. Eso es un complejo completo siderúrgico. Es un complejo creador de energía eléctrica, de hidroeléctrica, ¿no? Entonces se aprovechan las oportunidades que hay desde el punto de vista naturales y se montan las hidroeléctricas allí. Entonces, con esta empresa que se hace el adendum, una empresa que se llama IMSA, esta empresa va dirigida a Tocoma y a la otra, no exactamente al Guri, sino a la otra represa. Entonces, ¿qué necesitamos? Subir la cantidad de energía. La cantidad de kilovatios hora. Y además de subir la cantidad de kilovatios horas es la distribución. O sea, que a todos los estados. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo en la zona central de Venezuela es donde se desarrolla el sector industrial. Y estamos hablando Carabobo, Aragua, Cojedes, inclusive todo el tema de la siembra, el grano, Lara. Por cierto que está en proceso de reparación, porque también el terremoto afectó a Planta Centro y han venido haciendo así unas reparaciones, unas refacciones donde va a aumentar los kilovatios. Sí, es cierto, Planta Centro es muy importante, empresas en Yaracuy, en Lara. Carabobo mismo. Carabobo, sí. Exactamente, que es nuestro corazón industrial, nuestro parque industrial era Además, Aragua y Carabobo. Sí, además que eso cambiaría evidentemente la percepción para lo que se está buscando, que es justamente la inversión extranjera en esta etapa. Porque también la realidad es que en la situación económica venezolana hubo mucha inversión nacional, es decir, desde acá se invirtió y ahora toca ese paso, dar ese salto a la inversión extranjera, que además por eso se generan también todas las condiciones desde el punto de vista jurídico para que esto sea una realidad. Sí, las inversiones extranjeras permiten, sobre todo inversiones de grandes dimensiones, o sea, te permite hacer grandes inversiones. Y lo que ha ocurrido, por lo menos aquí en Venezuela, es que normalmente la inversión extranjera siempre viene acompañada por algún capital nacional.
Esto siempre ha venido por aquí. Y nosotros sí, efectivamente tenemos un proceso, yo creo que en otro programa lo mencionábamos y a mí eso me da mucha alegría, ¿sabes? Que tú hace 20 años, hace 15 años ibas a un supermercado y había un conjunto de marcas. Ahora tú vas a ese supermercado y hay 10 veces más marcas. Sí. Eso habla de la producción que tenemos interna. Sí, ojo, ocurre con el café. Claro. La cantidad de marcas de café que además también han cambiado y han crecido a raíz del encuentro internacional del café. Y se ha generado también todo un ecosistema del rubro que permite también ese apancalamiento. Y que se subieron los precios internacionales del café. Entonces, Garantizándole sí, al claro. caficultor la producción. claro, claro, porque cuando esos precios internacionales, que además adicionalmente Venezuela, antes de ser monoexportador de petróleo, nosotros éramos monoexportadores de café y De cacao. café. Ahora, el impacto que tiene esta dimensión y esta diversificación de la economía en la actualidad de Venezuela, porque como usted lo decía anteriormente, Venezuela era producción petrolera. Hoy en día se habla del cacao, se habla del café, se habla de otros rubros. Sí, pero tan importantes. sectores, rubros no tradicionales, No tradicionales. que incluso son de exportación, pero eso nos los va a contar luego de la pausa, 6 de la mañana, 41 minutos. Estamos conversando con la profesora Ana María Avilés, es profesora universitaria, es economista, es investigadora. Nos acompaña esta mañana, toma cafecito mientras vamos al corte y también lo podemos recargar. Pausa y en breve de vuelta, no se aparten de nuestra sintonía. La economía venezolana acelera su marcha y se proyecta como una de las naciones con mejores proyecciones de crecimiento para el 2026. Tras cerrar el 2025 con un crecimiento superior al 8%, el país mantiene una tendencia positiva impulsada por la producción nacional y la inversión. El campo es protagonista. Los graneros de Portuguesa y Barinas hoy concentran el 74% de la producción nacional de cereales, con más de 68.000 hectáreas activas. El consumo interno y el sector comercio muestran un dinamismo renovado, creando una base sólida para la estabilidad económica del país. Otro elemento que destaca es el impulso a las exportaciones no tradicionales, las cuales ganan terreno, llevando el sello hecho en Venezuela fuera de nuestras fronteras. El desafío continúa. Estabilizar los precios y fortalecer el crédito son las metas clave para que este crecimiento llegue a cada hogar venezolano, con esfuerzo conjunto entre los diversos sectores económicos del país y la implementación de nuevas tecnologías en el campo. Venezuela construye un futuro de prosperidad. Seguimos produciendo. Ahí veíamos con ese trabajo importante lo que ha sido la diversificación de la economía de nuestro país. Productores de diferentes sectores de la economía nacional están hoy impulsando aún más. Ya dejamos de ser, no es que dejamos de ser dependientes del petróleo, pero vamos en camino de no solamente tener como fuente de riqueza el petróleo, sino también otras vías económicas como la agricultura. Sí, tú sabes que a eso le sumo la labor que también se viene realizando desde el Consejo Nacional de Economía, con la reunión del sector público, con el privado, representantes de diferentes cámaras industriales, agroindustriales, de diferentes sectores que, bueno, también están buscando a través de vías de exportación de productos, simplificación de trámites, es decir, una serie de elementos que han surgido de esa reunión que están buscando ese crecimiento sostenido de la economía. Seguimos conversando con la profesora Ana María Alves, economista, y yo le dejé una pregunta al aire que tiene que ver con eso, con la diversificación de la economía. Ya no solamente petróleo, hierro, aluminio, bauxita, sino que además hemos diversificado la economía gracias a ese empuje que tiene por parte del Estado venezolano y también empresarios que han creído en lo que el Estado ha planteado. Sí, bueno, fíjate, ¿qué es lo que siempre busca uno, ¿no? En la economía. La economía tiene una vocación, pero siempre buscas de alguna manera tener producción y exportación, productos exportables, no tradicionales o no los típicos de tu producción tradicional. Entonces, en el caso de Venezuela, el hierro y el acero, eso termina siendo como parte del mismo sector minería, petróleo y minería, ¿no? Entonces, nosotros somos grandes exportadores de un producto que es el metanol. Nosotros exportamos, el segundo rubro de exportación es el alcohol, es el metanol.
Y eso hay gente que no lo sabe, pues. Nosotros nosotros exportamos tintes. Entonces, el desarrollo del tinte, además, viene de la colonia. Nosotros en la colonia producíamos grandes cantidades de añil y de otros tintes y colorantes. Nosotros seguimos vendiendo tintes y colorantes. Está el rubro del café, el rubro del cacao, que el tema está en que el café se recuperan los precios internacionales y luego, claro, evidentemente, mira qué estaba pasando con el café venezolano. El café venezolano venían otros países, lo compraban en grano, lo procesaban en otros países y entonces le ponían el sello de otro país y probablemente llegaban luego al país el propio café venezolano. Un sobreprecio. Y ahora incluso se está cotizando distinto, es decir, ya comienza a ser Venezuela esa vitrina de producción en materia de café y ya hay diferentes países que ya llegan directo con el interés de tener café venezolano. Claro, y eso nos pasa, fíjate que ese rubro es el mismo, café cacao es el mismo. Y nosotros con el cacao sí avanzamos en algún momento más que con el café, porque los precios del cacao eran mucho más altos internacionalmente. De hecho, uno de los países que más nos compran a nosotros el cacao es Japón. Y siempre me ha llamado la atención que Japón compre tanto cacao. Profesora, pudiéramos volver a lo que fue el siglo XIX, XVIII, XIX, que Venezuela dependía de su economía, dependía de la agricultura, del cacao, del café, de los cueros, del ganado, de la carne. No, no creo. Siempre va a ser un rubro que nosotros vamos a explotar. Además hay vocación desde el punto de vista agrícola de las tierras, pero no creo. Pero no para llegar a ser como principal opción. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, año 1872, descubrimos petróleo en la Alquitrana, allá abajo en Táchira. Y en 20 años antes, solo 20 años antes, se había perforado el primer pozo petrolero en Pensilvania. Entonces, la diferencia entre el primer pozo petrolero en Pensilvania y Venezuela fueron 20 años nada más. Entonces, descubres un aceite que en su momento era muchísimo más eficiente que el aceite de ballena. O sea, estás hablando de un aceite que además te permitía una cantidad de uso energético y se crea la segunda revolución industrial, producto del tema energético. Entonces, después de que tú tienes petróleo, no te vas a convertir en un país. Y alternar el petróleo. Claro. Exacto, que siga siendo parte de esa diversificación. Fíjense que tenemos acá, profesor, una encuesta nacional que además realizó el equipo de Interlaces que revela que el 68% de los venezolanos considera que la situación económica del país va a mejorar, lo que refleja un cambio significativo en la percepción ciudadana sobre el rumbo de la economía nacional. Tenemos allí la gráfica, si usted gira allí, creo que usted la está visualizando. Sí. Tenemos ese 68%. Desde el punto de vista, además, como economista, que los venezolanos manejen esa cifra, ese porcentaje, ¿qué le dice a usted? Bueno, lo que pasa es que en economía, la economía es una ciencia. Que la economía se usa dentro de los discursos para generar impactos desde el punto de vista social, político, etcétera. Eso es una cosa. Pero la verdad es que la economía es una ciencia. Y dentro de la ciencia nosotros estudiamos diferentes cosas, entre eso las perspectivas y entre eso algo que nosotros llamamos las expectativas racionales y adaptativas. ¿Y estas cuáles son las que estamos viendo? Entonces, cuando la gente, esas son tus expectativas racionales. ¿Qué va a pasar en 3 meses? Entonces, ¿qué creo yo? Entonces, la expectativa al final termina moldeando la realidad. Si todos creemos que el banco azul con verde va a cerrar sus puertas y todos vamos y sacamos el dinero del banco azul con verde, bueno, ese banco cierra sus puertas. Nos anticipamos. Entonces, esa acción colectiva se anticipa a las acciones. Entonces, si todo el mundo cree que nosotros estamos mejorando, eso va a empujar a que las cosas realmente logren mejor conceptualización. Sí, hay como una motivación distinta. Claro, porque fíjate, pensar que solamente la gente pensando que las cosas van a mejorar es absurdo.
pero lo que pasa es que es una acción colectiva. Sí, Si un tema todos pensamos que el precio de la harina de maíz va a subir y todos lo compramos, el precio sube. O sea, entonces a eso nosotros llamamos expectativas racionales. Si nuestra expectativa es que la economía va a mejorar, van a haber acciones desde lo individual, desde lo colectivo, para que esta economía mejore. De hecho, hay señales muy importantes. Entre esas, pues la reducción de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Presencia en Venezuela de la página, una página para comprar USDT, a través de una tarjeta donde la gente va a poder comprar. Y se están generando otros mecanismos que... Exactamente. Entonces, además de eso, estamos hablando de que se está haciendo la reestructuración de la deuda. Eso nos va a poder ayudar a sanear las cuentas nacionales. Entonces, hay un conjunto de elementos que es lo que la gente la percibe. Sí, profesor, usted está lanzando datos que casi que hacemos la pausa y volvemos, pero no, tenemos que despedir. Pero está invitada para otra oportunidad. Profesora, gracias por acompañarnos. Sí, quedaron temas allí porque además dio Muy pie para... conversadora, ¿no? Sí, vale, la profesora, de verdad que gustazo. Ana María Alves, le había cambiado el apellido al inicio del programa, me disculpe, Ana María Alves, que es profesora universitaria, es economista, es investigadora, bueno, compartiendo con nosotros esta mañana. Gracias por habernos acompañado, bienvenida siempre a este espacio. Nosotros hacemos la pausa y al regreso, la emisión matutina de la noticia. Diversificar nuestros mercados para los productos de nuestra agroindustria, de nuestros productores, de la economía comunal. Es la gran unión productiva nacional para el desarrollo del país y que las exportaciones no petroleras permitan que otros sectores de la economía distintos a los de hidrocarburos se desarrollen, generen empleo, permitan el ingreso de divisas. Así que tienen una tarea estratégica que es promover los mercados para los productos de nuestros productores.